Un saludo al equipo de el Innovation Summer Bootcamp. Mi nombre es Julián Garzón Londoño y les voy a presentar mi propuesta de solución para la pastelería Florida en aras de afrontar la crisis del COVID-19. Entonces, pasemos por las características del modelo de negocio. Este, pues, es un lugar cuyo éxito viene de la tradición, de las familias que pasan las historias a las siguientes generaciones así pues como mi papá iba con los compañeros de la universidad, porque a su vez sus abuelos tomaban onces en este lugar, y esto es lo que transmiten a los comensales. Un lugar de tradición que se ha mantenido parado por 85 años en Bogotá, recibiendo generaciones que van al ritual santafereño de las onces o al desayuno con sabores innovadores, como lo fue en su momento el chocolate desarrollado pues por los pioneros del sitio, el catalán que fundó la pastelería Florida y Eduardo Martínez, el que llegó 6 años después, eh, que al final se volvió una institución. Entonces, aproveché para ir con mi papá, que hace rato no íbamos, y me alegró saber pues que el sitio seguía en pie. La gerente no estaba y la chef estaba muy ocupada, entonces conversé con algunos meseros sobre lo que ellos sabían que la pastelería había hecho para sobrevivir al COVID, porque pues un negocio de reunión familiar y tradición quedaba en alto riesgo tras el encierro. Lo primero fue que adaptaron los protocolos de bioseguridad en el restaurante. Una medida que me agradó mucho fue la carta física que claramente no podían entregar para que todos los comensales la tomaran en sus manos, sino que la cambiaron por un mantel de carta que estaba protegido por el vidrio de la mesa. Esto es diferente a lo que hacían, pues a lo que hacen muchos restaurantes, que es mm, que uno llega, escanea el código QR y ahí tiene la carta del restaurante, sino que todos se tienen que reunir a ver la carta que está pegada a la mesa y es como un mensaje de, hey, que no se pierda la tradición familiar, que no se pierda la tradición de la reunión por estar mirando el celular. Ese fue el mensaje que yo percibí y que me pareció muy interesante también. Además, pues tras la pandemia empezaron a hacer domicilios y el mismo equipo realizaba los domicilios, aportaban pues con su carro, usaban su bicicleta, usaban su moto para despachar los pedidos por toda la ciudad. Mm, Además adaptaron las redes sociales, que era algo que antes era impensado, porque el negocio está basado pues en el voz a voz. Abrieron pues ya tenían la cuenta del Instagram, pero pues la empezaron a actualizar para recibir los domicilios a través de esta página y también ocasionalmente crean contenido sobre la repostería del lugar y también algunos testimonios de gente que estaba satisfecha con sus domicilios. Finalmente, pues me contaron que están en un nivel muy alto de endeudamiento, lo cual es lógico porque los gastos no paran, ellos tenían que seguir pagando la nómina, pagar los costos fijos, entonces tenían un alto nivel, tienen un alto nivel de endeudamiento en este momento, eso fue lo que manifestó el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas dificultades que se hicieron evidentes por la pandemia crean una oportunidad para atacar un riesgo que la panadería iba a tener con o sin pandemia, que era la pérdida de la tradición. Mm, Sí o sí, si se empieza a perder la tradición entre generaciones, pues el negocio que depende de la tradición va a desaparecer. El objetivo de la propuesta entonces es crear una nueva base de clientes que garantice que el negocio perdure, que el negocio no se quede hundido en las ruinas del tiempo, como lo decía la gerente, eh, por lo que ya mencionamos, si las tradiciones no se pasan de generación a generación, pues va a tender a desaparecer. Entonces, la propuesta es Martes de Historias Bogotanas. Al llegar allí, al sitio, eh, me quedé pues perplejo con la cantidad de recortes y de material
antiguo, fotográfico, de recortes de periódico que tenían de todas las noticias de los 85 años pues del Café Florida, inicialmente lo que era 2 cuadras antes, 2 cuadras más al sur, donde quedaba el local original. Mm, entonces, esto lo que dice es que la historia la tienen porque pues la han vivido. Ellos llevan 85 años de existencia, sobrevivieron a eventos como el Bogotazo, sobrevivieron a la quiebra, se tuvieron que reinventar, tuvieron que cambiar de sede, abrir su local nuevo 2 cuadras más al norte, salir adelante luego de la muerte de Eduardo Martínez, pues, con la actual gerente que es la hija de él. Entonces la historia está, la historia la tienen porque la han vivido. Además, ahora, pues a los jóvenes nos interesa cada vez más saber la cultura de la que venimos, eh, más a los jóvenes bogotanos. Por ejemplo, yo estoy en un grupo en Facebook que se llama Fotos Antiguas Bogotá, que tiene más de 48.000 seguidores y es dedicado a la publicación de fotos antiguas porque cada vez más los jóvenes estamos interesados en cuáles son nuestras raíces culturales y más estas raíces capitalinas. Este es el fuerte del Café Florida, de la pastelería Florida, y debe seguir siendo, porque pues la propuesta debe ser fiel a la esencia del negocio. ¿Cómo funciona? Entonces, al pedir un domicilio o al acercarse al local, al cliente se le regala una foto histórica del archivo del Café Florida. Detrás tiene una reseña del evento y el producto pues está impreso en cartón plastificado para que no se dañe. Es un coleccionable. Entonces yo acá diseñé lo que puede ser la primera edición del producto entregado en Martes de Historias Bogotanas, que es una foto histórica del Bogotazo del 9 de abril de 1948 y la reseña dice lo siguiente. El 9 de abril de 1948 se estremecieron las calles de Bogotá después de una revuelta causada por el asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. 10 horas de alboroto dejaron destruida la ciudad. Los líderes liberales llamaron al pueblo a salir a la calle con bombas molotov, escopetas, palos y piedras. A las 3 de la tarde la turba se tomó la sede de la policía, cuyo jefe ordenó a sus hombres no disparar. La turba se robó el armamento y las municiones, y entre los manifestantes estaba un joven cubano llamado Fidel Castro. A estos hechos sobrevivió nuestra pastelería a los 12 años de su fundación, que aunque 2 cuadras al norte de la sede de ese momento, conserva los mismos recuerdos. Entonces, de esta forma, el martes yo pido el domicilio, paso por el local, guardo este coleccionable y se va creando a un muy bajo costo, además eh, de lo que tiene esta propuesta, pues una nueva base de clientes de jóvenes interesados por la historia y la cultura de su ciudad. Muchas gracias.